Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un placer saludarle porque hemos llegado al día número 8 de este maratón bíblico, estudiando la Biblia sin miedo desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando tumbar el mito de que leer la Biblia vuelve a las personas locos. Así que vamos a leer hoy en este capítulo desde el día desde el capítulo 20, 21 y 22 de Génesis. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor amado. Te damos gracias por esta bendición de poder contar, Señor, con una Biblia en nuestras manos. Gracias por tu sabiduría que la abres. Tú dices en Santiago que aquel que quiera sabiduría la pida abundantemente y tú la darás sin reproche, Señor. Abundantemente y sin reproche, aquel que siente que la necesita. Hoy, Señor, para leer tu palabra entendemos que necesitamos tu sabiduría. Entendemos que todo lo que necesitamos saber de tu palabra, el mejor maestro por excelencia eres tú, Espíritu Santo. Gracias. Te pedimos que esta tarde, esta noche, Señor, podamos leer de esta palabra y ser edificados y alimentados para el crecimiento de nuestra fe y de nuestra transformación del corazón. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer porque hoy veremos encerrado en estos 3 capítulos algo muy esencial. Cómo es la fe verdadera y cuál es esa fe verdadera cuando es probada. Cuando la prueba Dios, la fe verdadera, no es para destruirnos, es la prueba para que se pueda revelar realmente la verdad de si confiamos realmente en Él. Dios no juega con nuestras emociones, no. Él no lo hace para jugar con nuestras emociones, Él lo hace para formar el corazón. Y cuando prueba, Él, en medio de las pruebas, todo lo que nos falte también lo provee. Así que vamos a empezar con esta lectura en el Génesis 20. Abraham se trasladó hacia el sur al Negev y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta el Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en el sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño, Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y de tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos los siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó a llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Qué nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Y Abraham le contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres. Y yo me casé con ella cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar. Le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech le dijo:
revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata, en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí, y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles, debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Aquí vemos en esta parte cómo Abraham vuelve a temerle a los hombres, cómo Abraham repite otra vez la historia. En el capítulo 12, desde el verso 10 hasta el 20, Abraham, mientras pasaba, en ese momento todavía Dios no les había cambiado el nombre, no se había cumplido la promesa, solamente estaba después del llamado. Y mientras Abraham caminaba, él siente miedo pasando por Egipto y hace esta misma estrategia de decir que Sara era su hermana. Y aunque no era mentira, se muestra el temor de Abraham a los hombres, pero Dios en aquella oportunidad protegió a Sara, y aquí lo vuelve a hacer. Aquí Dios vuelve a proteger en medio de la prueba, en medio del caminar, en medio del momento en el que Abraham estaba probando su fe hacia Dios. Aunque su fe se vuelve y se ve quebrantada, el Señor es fiel y vuelve a proteger una vez más a quien había ordenado y había preparado para enviar a hacer su tarea. Los cuida una vez más, y no solamente los cuida y los protege, sino que los bendice, porque allá salieron con bienes y favores, y aquí vuelven a salir con bienes, con dinero, con favores, con siervos, y además Dios les sigue dando respaldo de que era un profeta y de que debía orar por ellos para ser sanados. Aquí vemos solo gracia divina. Es lo que vemos en medio, la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa, a cumplir aún lo que Él quería cumplir, no por la fuerza o el valor que tuviera Abraham, sino por la pura y mera fidelidad de Dios. Continúa diciendo, después en el capítulo 21, habla sobre el cumplimiento de la promesa de Dios a través del nacimiento de Isaac. Y dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Aquí viene, Abraham despide a Agar e Ismael. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar, se burlaban de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Isaac era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo.
Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despide junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho. Allí tendido en el suelo, ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Aquí vemos otra vez la fidelidad de Dios. Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael fue el hijo del arrebato de Sara y de Abraham por querer tener un hijo y querer hacer cumplir la promesa que Dios había dado. Sin embargo, la fidelidad de Dios se ve reflejada aquí una vez más. Porque aunque Dios deja claro a Abraham que ese no era el hijo de la promesa, le dice: yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Quería decir que Dios le había prometido a Abraham, antes de tener cualquier hijo, que él tendría descendencias como las del cielo, como las del polvo, de la arena del mar. Así prometió Dios. Y Dios cumplió. No le dijo de qué hijos iba a tener, pero él sabía que en su voluntad perfecta era Isaac, pero en su voluntad permisiva fue Ismael. Porque nadie nace por voluntad de hombre. Así como habíamos visto que Dios cerró los vientres de la esposa y de las siervas que tenía aquí en el tiempo en que Abraham estuvo aquí, cuando llegó a Gerar y la toma este rey a Sara para tomarla como mujer. Ahí vemos que en este caso Dios había cerrado el vientre de esas mujeres y el de Agar lo permitió abrir para que ocurriera lo que estaba mostrando Dios, porque hoy día muchas personas pueden pensar y podemos creer que, como escuchamos que la fe de Abraham fue una fe maravillosa y fue una fe buena, porque vamos a ver ahora cómo Abraham cumple un momento, una promesa de la que Dios le da, pero es que hay momentos también en los que Abraham tuvo temor, en que la fe de Abraham falló, en que la fe flaqueó. Y no es por Abraham, es por Dios que se cumplen las promesas. Es por la fidelidad de Dios que nosotros somos bendecidos. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque seamos capaces de tener una fe tan grande como para no necesitar la ayuda de Dios para creer. Así que aquí vemos nuevamente la fidelidad de Dios. Continúa diciendo el versículo 22. En estos días Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Júrame en el nombre de Dios que nunca me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza de los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelech.
No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelech preguntó: ¿por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Y Abraham respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cave este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí adoró al Señor Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Dios cumple, aquí vemos cómo en este capítulo 21 nace Isaac, Dios cumple lo prometido, y Abraham sigue trabajando su fe, pero sigue teniendo también relaciones y entradas con otras personas, porque las otras personas alcanzan a ver que Dios está con Abraham. No solamente Abraham veía la fidelidad de Dios, sino que muchos otros veían que Abraham era bendecido por Dios. Y esto les llamaba la atención y buscaban también el temor de Dios por las bendiciones que Dios daba a Abraham. Pero ahora en el capítulo 22 vamos a ver cómo Dios prueba a Abraham. Y vemos una vez más ahora no solamente que la fe había sido flaqueada, sino que eso hace que Dios haga una vez una prueba más para que Abraham se dé cuenta del nivel de su fe y pueda seguir trabajando el nivel de su fe. Continúa diciendo la palabra. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y lo llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «¿Papá?» «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral.
Así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Aleluya. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé, Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dijo: ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, el seguido por Quemel, el antepasado de los arameos, Keset, Asó, Pildas, Gidlaf, Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Taaz y Maaca. Amén. Aquí está la palabra del Señor. Aquí vemos cómo Dios en este capítulo 22 prueba a Abraham. Pero en la prueba, él se da cuenta que Abraham venía creciendo en la fe por la relación que tenía con Dios, por ver la mano de Dios obrar. Y en ese crecer en la fe, Dios a la prueba de Abraham ve el sacrificio que le pide a su hijo. Y aún cuando Abraham va a hacer esto, Dios detiene ese sacrificio que Abraham debe hacer. Aquí vemos repetidamente el temor, la promesa y la provisión. Como el hombre teme, Dios mantiene su promesa, la reafirma y provee. Es realmente maravilloso ver el carácter de Dios, ver cómo Dios protege su promesa, aun cuando Abraham falle, porque nosotros somos así, pero Dios también es así. Nosotros somos así, que vamos a fallar, que tenemos miedo, que tenemos temores, pero Dios es así, protege su promesa, la promesa que le ha dado al hombre, a pesar de la falla del hombre. Dios cumple en el tiempo exacto, porque hubo un tiempo en el que tomó que la promesa se cristalizara. Ese hijo tomó 25 años en esa promesa, pero Dios cumplió en el tiempo exacto. Y no solamente cumplió en el tiempo exacto, sino que al momento de probar nuevamente la fe de Abraham allí, una vez le da a su hijo, Dios provee en ese sacrificio que le pide y demuestra otra característica maravillosa, que es la provisión de Dios, la provisión del sacrificio, y detiene la muerte. Dios es fiel. Dios necesitaba corregir en Abraham la fe y los temores que tenía, y necesitaba mostrar que por su cumplimiento y su provisión es la que viene por delante de todo. No lo que venía solamente de manos de hombres, aunque venía de manos de hombres porque Dios había hecho también que fuera bendecido por eso, por medio de eso, porque la palabra dice en muchos otros versículos, dice que todas las cosas que pasan obran para bien. Y así se cumplió. La condición humana, por el contrario, vuelve a cometer un error del pasado. Nos hace repetir los errores. Porque la fe crece, pero la fe del ser humano no es perfecta. Nuestra fe no es perfecta. Nosotros
podemos esperar, pero nos cansamos. El temor puede volver a reaparecer. Y la prueba que Dios nos pone para poder darnos cuenta que aunque el temor reaparece, revela lo que es más valioso para nosotros. Las pruebas lo que hace es revelar lo que está dentro de nuestro corazón y ponernos en esa encrucijada de escoger. Así que la fe madura cuando confiamos aún en lo que amamos. Así es. Y aquí vemos también, podemos ver un Cristo anticipado. ¿Cómo vemos a Cristo en esta situación? Bueno, Isaac, que era el hijo de la promesa, Isaac carga la leña, que es un tipo de figura de Cristo. Así como Cristo es el hijo de la promesa, de cuando Dios dijo allá que de la simiente de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza al enemigo y que solamente sería quizá intentado morder el calcañal. Asimismo, en este caso vemos la figura del hijo que carga la cruz, esa carga de leña. Años más tarde, en ese mismo lugar, en ese mismo monte de Moriah, en ese mismo lugar, Cristo vendría a hacer la promesa. El carnero que sustituye a ese hijo que estaba proveyendo Isaac en ese momento, fue sustituido por el Hijo de Dios. Dios puso el cordero definitivo. Dios, al igual que en ese momento apareció un cordero perfecto para esa leña. Asimismo, el cordero perfecto fue Cristo, donde Abraham no tuvo que entregar a su hijo. Dios sí lo hizo. Así que el plan de redención de Dios nos muestra que la promesa no depende de la perfección humana. No depende de nosotros. La prueba confirma la fe que nosotros podemos ir creciendo en Dios, pero no la crea. La fe, dice la palabra, que la pone Dios, porque es un don de Dios. La provisión de Dios apunta es a una salvación por gracia. En ese monte de la prueba, en el monte de la prueba que puedes tener tú, en ese monte de la prueba que puedo tener yo, sea cual sea la prueba que tengamos, Dios se revela como el proveedor. De Él depende todo. Así que vale la pena preguntarnos ahora, ¿qué cosas amo yo más que a Dios? Porque hay cosas que amamos quizás más que a Dios. El trabajo, un hijo que Dios nos dio, una situación, un matrimonio, un premio. ¿Qué cosas? El dinero. ¿Qué es lo que nosotros amamos más? La fama, la reputación. Quizás hacerte otra pregunta. Confío en que Dios, incluso, y confío en Dios y en todo lo que Él dice, incluso cuando yo no entiendo. Porque Abraham no entendía. Pero al principio siempre fue confiando, a pesar de que la fe flaqueaba. Y por eso Dios decía que era un hombre de fe. No porque fuera perfecto, igual como hablaba de David, que era un hombre conforme a su corazón, no porque fuera perfecto. Hablaba de Moisés, que era el hombre manso, y no porque fuera tan perfecto, porque mató a otro, porque en un momento golpeó la peña, porque no habla por perfección, habla por gracia. Así que es importante nosotros entender y pensar, ¿creo que Dios va a proveer o solo yo lo digo? Porque muchas veces decimos, y se ha vuelto común decir, Dios proveerá. Pero ¿realmente creo que Dios va a proveer o solo yo lo digo? Es válido decirlo, porque hablamos a nuestra alma y la aplacamos. Pero de verdad es importante ir pasando de nivel en nuestra fe. Nos dijo Dios que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña, muévete de aquí para allá, y ella lo obedecería. Hoy Dios nos recuerda que Él
es el que provee. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de ir venciendo en las lecturas día a día. Hoy te pedimos, Señor, y te confesamos que a veces tememos perder lo que amamos. Tememos perder aquello que le damos más confianza o que queremos aun cuando lo hemos recibido de tus manos. Ayúdanos a confiar más en ti por encima de todo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, aumentando nuestra fe, ayudándonos a que esa fe pueda pasar de nivel, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque entendemos que tú eres proveedor. Y porque hoy, Señor, queremos entregar nuestra fe en tus manos, porque sabemos que todo lo que viene de ti, Señor, tú lo aumentas. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Así que llevémonos pensando y quedémonos con esto pensando. Donde Dios prueba la fe, sí, porque la prueba, Él también provee. Así que si estás en medio de una prueba, no te preocupes, que la provisión también llegará. Y viene con eso. Dios te bendiga.